Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Buen día. La cámara. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, ¿Todo bien? todo tranquilo, sí. A ver, esperen que tengo que ver lo del chat, que esto es más o menos ciencia ficción, pero bueno, sabe saber cómo se usa bien. Esto ya está y el chat está acá. Perfecto. Muy bien. Los miércoles arrancan más o menos a las 9, ¿no? O un poco más tarde. Arrancamos más o Aquí. menos acá unos minutos después para ver si se conecta alguien, pero ya es. Bueno, manquemos un minutito mientras voy buscando la pantalla para compartir. Esto sería... Ah, tengo que abrirlo primero. Les voy comentando, ahí terminamos el cronograma ajustando, bueno, ya con la confirmación ahora de que no se va a modificar el lunes 20. eh, Ahí terminamos el cronograma. Esperen que quiero poner esto en presentación y ahora tengo que ir a la pantalla donde estamos. Acá, compartir, descripción. Listo. Ok. ¿Les ven ahí la pantalla de prescripción? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí. Y Sí, pasa que yo no veo nada ahora. No veo la pantalla, no los veo a ustedes, pero no importa. ¿La pantalla se ve completa o se ve acá al costadito las que siguen? No, se ve completa, La, ¿no? la que está y las que siguen al costado. Ah, ¿se ven las que siguen al costado también? Sí. Esperen a ver cómo puedo hacer para sacarlo. Deja de compartir. Un segundito. Vamos a hacer así. Ahí. Pues compartir pantalla. ¿Y cuál es el que tengo que compartir? Esto. Compartir. Ahí se ve solo. Ahora sí. Sí, Ahora se sí. ve pantalla completa. No es que no quiero que vean lo que sigue, si lo vamos a ver igual, pero por lo menos No para que no se spoiler. distraigan leyendo lo que sigue. Bueno, a ver ahora cuántos somos. Ok, 44. Bueno, arrancamos, son y 10, más o menos. Sí, son y 10. Bueno, les decía, lo del cronograma, habiendo ajustado ahora que ya se sabe que no se va a cambiar el feriado, ahora lo estoy subiendo en un ratito al campus. Eh, Vemos hoy prescripción, digo, para comentarles lo de corto plazo. Hoy prescripción, mañana recurso de la seguridad social. Si no terminamos hoy prescripción, terminaremos mañana. El sábado con Natalia ven la solución del examen práctico de IVA, como habíamos quedado, y si queda tiempo, algo de monotributo en la parte práctica. El lunes 6 ven con Patricio recursos y el jueves también ven con Patricio recursos y ley penal tributaria. El miércoles tienen clase práctica, al igual que el sábado que viene. Y el lunes 13 estaríamos dando sistemas tributarios y el 16 del 11 el parcial teórico. Esto como habíamos quedado. Después, el lunes 20 que queda el feriado, tal como está, y el 23 del 11 el parcial práctico. El 30, tengo que bajar, esto tengo en otra pantalla, el 30 quedan los recuperatorios y el 4 los finales. ¿Sí? Más o menos como habíamos hablado, no cambié nada del final. Sí estaba la expectativa por el feriado del 20, pero al final no se cambió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están? Hola, uno, estoy Sí, probando. sí, sí. Me Para mí mata eso que no mejor. Pues me si no se me escuchan. iban a superponer dos parciales de nuevo. Bueno, mejor así entonces. Bueno, prescripción. Habíamos llegado
en la última clase y en la anterior habíamos visto habíamos terminado todo el tema de clausura, he intercalado la parte de sanciones con agravantes, atenuantes, reincidentes, reiteración y reincidencia, y llegamos al artículo 56, que es prescripción. ¿Se acuerdan cuando veíamos extinción de las obligaciones? Que había una línea que decía prescripción, que estaba en cursiva, y yo les dije, cuando veamos prescripción, vamos a ver si realmente es una forma de extinguir o no una obligación tributaria. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Bien. Bueno, el tema central de la prescripción, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir la prescripción. ¿Para qué existe la prescripción? Yo digo, imagínense ustedes que tienen una ferretería que en el año 79, ninguno de ustedes había nacido, en el año 79 tuvo un muy buen año, por la razón que sea, año 80, por la razón que sea, vendieron millones de pesos de esa época, o sea, lo que hoy serían millones de pesos, y les iba muy bien. Viene el fisco hoy, 2023, ya pasaron un montón de años desde ese 79, 80, 81, 78 o el año que quieran ponerle, y le dice, bueno, vamos a revisar tus obligaciones tributarias de ese año. Y le piden los comprobantes de ventas. Imagínense ustedes, 40 años después, por decir números redondos, 40 años después, dedicados totalmente a otra cosa, sin tener ni la más mínima idea de la ferretería, ya había quedado en el tiempo, y ustedes tratando de buscar papeles, mudanzas mediante, inundaciones, incendios, la vida misma que ha pasado, en lo que pasa en 40 años en la vida de una persona, y ustedes tratando de buscar los comprobantes de ventas de ese año que le fue muy bien en la ferretería. ¿Se imaginan esa situación? Imposible, sería. Imposible. Yo sí les pido a ustedes, bueno, quizá los muy ordenados me van a decir que sí. Y yo les digo a ustedes, busquen los papeles de la materia, o tienen un problema con una materia, supongamos la primera materia que dieron en el CBC, pensamiento científico. Bueno, busquen los apuntes, porque ahí en los apuntes tenían algo que les certificaba, como cualquier cosa. Los apuntes del CBC, ¿ustedes los tienen? Pasaron 5 años, 6 años, 7 años, no mucho más. No tengo ni la libreta que me firmaba. Yo en mi Bien. caso sí, pero porque yo sí tengo todo guardado. Bueno, por eso digo, salvo los muy ordenados, no tienen en papeles ni en recuerdo, el recuerdo quizás sí, lo que pasó hace 5 años, 6 años, 7 años. ¿Se acuerdan dónde la cursaron? ¿Quién era el nombre del profesor? Todo eso quizá no se lo acuerden. Bueno, imagínense en el ámbito tributario si yo les dijera 40 años o si les dijera 20 años. Es lo mismo. Es imposible que puedan tener esa documentación. Y ese paso del tiempo, fíjense ustedes que está acá resaltado. Uy, esperen que toque esta parte que estoy marcando con el cursor. Borda es un abogado muy conocido de derecho civil, que se ve mucho en la Facultad de Derecho. Justamente lo que dice es que las relaciones jurídicas en algún momento deben cerrarse y evitar el riesgo de no poder mantener los elementos probatorios que constituirían la defensa del supuesto deudor. Entonces, la prescripción lo que hace es un instituto jurídico creado justamente para solucionar la incertidumbre o inestabilidad que produce el paso del tiempo. El paso del tiempo, que uno ha tenido, ha gozado de derechos y ha tenido obligaciones, el paso del tiempo genera incertidumbre e inestabilidad. Lo que viene a ser la prescripción es solucionar ese problema.
¿Cómo lo soluciona? Poniéndole un límite temporal. Después podremos discutir si el límite temporal que pone la ley de 5 años o 10 años, y ya veremos en qué situación será cada uno, está bien, debiera ser menos, debiera ser más. Después podemos discutirlo, pero lo cierto es que le pone un límite temporal. ¿Ese límite temporal para qué está puesto? Para que el acreedor, en este caso el fisco, revise y reclame la supuesta deuda de los contribuyentes. ¿Bien? Entonces, para que la AFIP revise y reclame la supuesta deuda de contribuyentes que tenga en los últimos 5 años. Dijimos en principio que eran 5 años. ¿Y qué pasa si el fisco no revisa o no exige en esos 5 años las obligaciones de los contribuyentes? Bueno, el contribuyente se libera de esa obligación. Se libera de la obligación de el pago de esa deuda o la inconsistencia de esa declaración jurada. ¿Qué quiere decir que se libera? Supongamos una deuda del año 5 años, 2023, 2018, 2015. Una deuda, ustedes debían bienes personales, 2015, 100 pesos. 2015 más 5, supongamos 2020 para hacerlo redondo, más allá que después veremos exactamente cómo se cuentan los 5 años. 2020, ustedes se liberan, por eso la prescripción se llama liberatoria, de tener que pagar esos 100 pesos. Ahora, ¿esos 100 pesos se extinguen o siguen existiendo esos 100 pesos? Siguen No, existiendo, no son no. exigibles. Claro, no los puedo exigir, pero existen. Exactamente. No se los puede exigir, pero existen. Entonces, la prescripción, como dice el punto, no extingue la obligación, sino que la convierte en una obligación natural. Y es por esta frase, o por este párrafo que estamos mirando, que cuando lo poníamos en extinción de las obligaciones tributarias, lo poníamos en cursiva. ¿Extingue la obligación tributaria? No, no la extingue, porque dijimos que sigue existiendo. Ahora, ¿el fisco la puede reclamar? No la puede reclamar. Entonces, no se extingue la obligación, pero si el contribuyente decidiera voluntariamente pagar esa deuda, podría hacerlo sin ningún problema. Y no puede, obviamente, después decir en el 2023, viene y paga los 100 pesos del 2015 y no puede venir a decir, no, pero disculpen, como ya estaba prescrito, ahora vengo a pedir la devolución de esa plata, porque la obligación seguía existiendo. Siempre siguió existiendo la obligación. ¿Queda claro esto? Sí, profe, Entonces, Profe. sí. tal vez me adelanto, pero si la obligación se extingue y el contribuyente eh, quiere por su propia voluntad abonarlo y cancelarlo, ¿tiene que también pagar los intereses o solamente el capital inicial? La obligación no se extingue. La prescripción no extingue la obligación. La convierte en no exigible de alguna manera. Perdón, Ahora, complemento. no, esto digo para aclararlo. El contribuyente, una vez con una obligación que está prescripta, el contribuyente puede pagar lo que quiera. Puede pagar el capital y puede pagar los intereses, puede pagar el capital y no pagar los intereses. Pero lo que yo te preguntaría es, el capital y los intereses, para contestarte la pregunta, debiera hacerte yo una pregunta primero. ¿El capital y los intereses tienen la misma prescripción? Porque si el No, capital y los intereses tienen la misma prescripción, te diría, puede pagar el capital y no pagar los intereses porque nadie se los va a reclamar. Pero ojo, que puede suceder que el interés prescriba en un momento distinto que el capital. Caso de anticipos. El anticipo, ahora vamos a ver, igual no quiero adelantarme tanto, pero si tu pregunta, Juan Manuel creo que la había preguntado, ¿no? sí, ¿Sí? Tu pregunta es, si vos podés pagar el capital y no pagar los intereses, sí, podés hacerlo. En la medida que ambos prescriban en el mismo momento. Porque si vos haces eso, pagás el capital y no pagás los intereses, y el interés, por alguna razón, no está prescripto, el fisco te lo puede reclamar. Lo puede reclamar en cualquier caso, habiendo pagado voluntariamente esa deuda o no habiéndola pagado, porque tiene una prescripción distinta que el capital. En el supuesto que existiera, no lo estoy diciendo en teoría. ¿Se entiende, Juan Manuel, la sí, respuesta? sí. Ok. Gracias. Después hay otra prescripción que no está en la ley,
¿Han escuchado alguna vez que la gente dice, estoy en este terreno, vengo pagando los impuestos, hace 20 años que pago los impuestos, ahora el terreno es mío? ¿Han escuchado eso? Sí. Sí. Sí, bueno, eso se llama Sí, por usucapión. lo de Sucapión, claro. Claro, la usucapión es la prescripción adquisitiva, es decir, que se adquiere un derecho o la propiedad de una cosa por la posición continua ejerciendo el carácter de titular pagando los impuestos. Es decir, con la posesión continua de esos derechos, en concepto de titular durante un tiempo, se adquiere la propiedad, la propiedad o se adquiere un derecho. Esa es la prescripción adquisitiva, que en el ámbito tributario, salvo que alguien quiera adquirir una deuda, por el paso del tiempo, nadie la va, no, de hecho no está legislado. No hay posibilidad de que exista la prescripción adquisitiva en el ámbito tributario. Entonces, usucapión es para diferenciarlo de la prescripción liberatoria. La que está en la ley legislada es la prescripción liberatoria. Y que quede bien claro es, no se extingue la obligación, se convierte en natural, la obligación sigue existiendo como tal. La prescripción es la inacción del acreedor por un plazo de ejercer su derecho a cobrar el impuesto. A cobrar o a revisar ese impuesto. No siempre es cobrar, a veces es revisar las declaraciones juradas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos al diferenciarlo con la caducidad. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes? Miren, ustedes tienen que, supongamos que existiera la posibilidad, para aprobar la materia, se presentan el lunes a las 9 de la mañana y por el hecho de presentarse el lunes a las 9 de la mañana, se aprueba la materia. Supongamos que existiera esa posibilidad. ¿Qué pasa con alguien que se presenta a las 9:05? Cuando No tomo mate aprueba. quiere decir que no se escucho. En ese caso no aprueba. En ese caso, perdón, no te escuché. No aprueba. En ese caso no le rige esa particularidad que era el de aprobar. O si quieren aprobar, cambiémoslo. Presentarse a un concurso. Un concurso de baile. No sé, cualquier cosa. Se presentan 9:05. ¿Pueden participar de ese concurso de baile? No. No pueden. No. La posibilidad de presentarse a ese concurso, de presentarse de presentar los papeles o de presentarse para aprobar un examen, para lo que fuera, caduca. ¿Por qué caduca? Porque la convención que hicimos entre particulares ya no es fijado por la ley, sino entre particulares, en este caso, es si ustedes se presentan a las 9 de la mañana, hasta las 9 de la mañana del lunes, pueden participar del concurso de baile. Si se presentan después de las 9 de la mañana, le caduca la posibilidad de presentarse al concurso de baile. Entonces, la caducidad ahí sí extingue el derecho. Extingue el derecho por completo. Porque ustedes, o por el acuerdo que hicimos, ustedes o quien fuera, no se presentó en el horario que debía presentarse. En cambio, la prescripción no es que no se presentó en determinado momento, sino que el titular del derecho tuvo una inacción que por cierto tiempo que lo llevó a que después esa obligación que tenía no le sea reclamable, por decirlo de alguna manera. Entonces la caducidad extingue el derecho, porque lo deberían haber ejercido en determinado momento y no lo ejercieron. Mientras que la prescripción supone que alguien tenía que hacer algo y no lo hizo, pero es el acreedor en este caso. Bien, no es imputable a ustedes. Ustedes como contribuyentes, lo único que tienen que hacer es sentarse y esperar que pase el tiempo. Quien debe ejercer el derecho a revisar sus declaraciones juradas es el fisco. O sea, el contribuyente nada tiene que hacer respecto a la prescripción. Nada absolutamente. Solo esperar que pase el tiempo.
la inacción del acreedor, en este caso del fisco, es lo que le da el derecho a liberarse de esa obligación. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Ahora hay algunas diferencias. Hay Y unas la, diferencias la más. caducidad sería como no haberte presentado a un viaje en avión, por ejemplo, que te cierran hasta cierto horario, te cierran las puertas, no te subiste y lo perdiste. Sí, en la medida que después no tenga viste que hay unos pasajes que si Decía, vos a te subís veces no te lo podés pueden recuperar. subir, sí, Sí, por eso te digo, en pero la medida es que más o menos pensemos lo siguiente, pensemos esos pasajes low cost donde no tenés derecho ni siquiera a sentarte, tenés que viajar parado y agarrado del sí, avión. con la valija, Supongamos, sí. y con la valija en el hombro, supongamos eso, que seguro no tenés ningún reintegro, para no te subiste al avión, Sí, perdiste la posibilidad. Te caducó la posibilidad de hacer el viaje. tal Digo, cual. ¿por qué lo pongo en estos términos? Porque en el pasaje de avión, si bien te caduca A la veces te posibilidad de pueden hacer ese reubicar, viaje, para ahí te pueden reubicar, un segundo vuelo, bueno, hay mil alternativas. depende, Pero digo, pensemos en estos pasajes que son ahora o nunca. Bueno, eso. claro. En ese te caduca la posibilidad y no tenés derecho a nada 2 minutos después. Cerró la puerta, cerró la puerta. El avión despegó. Chau, no hay ninguna posibilidad. Se te caducó tu derecho de presentar, de viajar, porque lo perdiste por no presentarte. Sí. Fíjate, básicamente, y en general, salvo alguna particularidad que hay, alguna caducidad en la ley de procedimiento, que ahora vamos a ver, la caducidad eh, puede ser, puede ser establecida entre particulares. En cambio, la prescripción no. La prescripción no es establecida entre particulares. Si yo le debo algo a alguien, no podemos establecer una prescripción distinta de la que está en el Código Civil. Nosotros, la relación entre las personas está legislada en el Código Civil. Si yo le debo algo a alguno de ustedes, no podemos establecer entre nosotros la prescripción de esta deuda va a ser a los 2 años. Nos tenemos que regir por lo que dice el Código Civil, que no importa cuánto es, va a no meter el Código Civil acá. El Código Civil se aplica, las normas del Código Civil de prescripción se aplican a la ley de procedimiento tributario. Ustedes debieran preguntarme, ¿existe algo en prescripción que no esté previsto en la ley de procedimiento tributario? Porque si existiera algo no previsto, por el famoso, ya a esta altura famoso, 116, sí sería aplicable el Código Civil. Pero en la medida que las normas sobre prescripción están completas en la ley tributaria, no tenemos que recurrir, porque no hay ausencia de normas, al Código Civil. Entonces nos tenemos que quedar con lo que dice la ley tributaria, que por cierto se aparta y bastante del Código Civil. ¿Sí? Bien. Otro tema que después vamos a ver un poquito más adelante es que la prescripción puede suspenderse o interrumpirse, mientras que la caducidad no. La caducidad no tiene causales de suspensión e interrupción. Los plazos de prescripción generalmente son más prolongados que la caducidad. Y como otro elemento, la prescripción, como es un instituto general del derecho, afecta a toda clase de derechos, mientras que la caducidad afecta solamente al derecho del que estamos legislando. El presentarse a un avión, el presentarse a un concurso, el presentarse para aprobar una materia. ¿Bien? Bien. Vamos con este punto ahora. ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Vamos Sí, despacio, Sí, perfecto. vamos despacio en esta primera parte para que se comprenda, porque esto no es difícil, pero tiene muchas aristas. No es difícil, pero tiene muchas aristas y muchas cosas para acordarse. ¿Qué sucede con la prescripción? El artículo 53 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario les dice, cuando empieza, dice la Dirección General, bueno, Dirección General Impositiva, la FIP, no exigirá el pago de impuestos prescriptos a menos que el responsable haya renunciado en forma expresa o tácita a la prescripción ganada. Es decir, que el fisco no puede reclamar un impuesto prescripto. Ahora, cuando avancemos y veamos la cantidad de situaciones que hay
que suspenden o interrumpen la prescripción, uno no podría decir fácilmente si algo está o no prescripto. Entonces, en principio, como regla general, el fisco no puede reclamar impuestos prescriptos o periodos prescriptos. Ahora, para saber que algo está prescripto o no está prescripto, la situación no es fácil. Ya hablamos que son 5 años para tenerlo claro. Y si ustedes me preguntaran a mí, ¿un impuesto, las ganancias del año 1990, está prescripto o no? ¿Saben qué le contestaría yo? No sé. Y van a decir, pero pasaron 23 años. Pero no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque hay infinidad de causales de suspensión, algunas expresas y otras tácitas, con lo cual más complejo para analizarlo, y infinitas no, son finitas, pero son muchas, y muchas situaciones de interrupción de la prescripción. Entonces, entre las causales de suspensión y las causales de interrupción, si esas causales se fueron sucediendo en el tiempo en forma periódica, es probable que el impuesto a las ganancias de 1990 hoy no esté prescripto. Puede ser. Digo, no lo sé. Si me lo preguntan, yo le tengo que contestar, no lo sé. Veamos el caso puntual y analicemos cómo fue sucediendo la vida de esa obligación tributaria, y ahí les podré decir si después de 23 años eso está prescrito o no está prescrito. Entonces, esta norma del artículo 53, primer párrafo, se vuelve de alguna manera inaplicable, porque es cierto que la FIP, perdón, ¿iba a estornudar? Ya pasó. Es cierto que la FIP no puede reclamar impuestos prescriptos, pero también es cierto que puede no saber exactamente cuándo un impuesto está prescripto y cuándo no está prescripto. Discúlpenme un segundito. Y contesto algo. Esto es lo que tiene la virtualidad. En el aula uso menos el celular. Acá teniéndolo al alcance de la mano y viendo los mensajes es más complicado. Bueno, ¿hasta acá vamos bien entonces? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos acá. Vamos al artículo 56. El artículo 56, acá empieza, sí, acá empieza. Artículo 56, inciso A. ¿Cómo es el copete del artículo 56? Primero debemos definir eso. Acciones y poderes del fisco. ¿Para qué? Las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos regido por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras. Prescriben. Y empieza a detallar cuándo prescribe. Pero lo que yo les pregunto es lo siguiente. Acá estamos hablando de varias cosas a la vez, porque estamos hablando. Esperen que contestar que. Como sentidas complicados. Si ustedes me escucharon, o si podemos volver a analizarlo en detalle, tenemos que ver lo siguiente. Acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos. ¿Qué es determinar el pago de impuestos? ¿Cómo se determina? ¿Por determinación de oficio? Bien, perfecto, por determinación de oficio. Y exigir el pago de impuestos. La determinación de oficio es el mismo acto que exigir el pago, más allá de que la intimación forme parte del proceso final de la determinación. Pero el momento de determinar de oficio una obligación y el momento de exigir el pago o los actos, ¿es el mismo acto o son dos actos distintos? No, son distintos. Para mí son Son distintos. distintos. Son claramente distintos. Una cosa es determinar y otra cosa es exigir.
Y después dice, digo, y vayan tomando, cuando paramos así y vamos desgranando los términos, vayan tomando nota especial de esto. Determinar es una cosa, exigir es otra. Entonces dice, las acciones y poder del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos regido por la presente ley. Y para aplicar y hacer efectivas las multas. Aplicar una multa. Ya sabemos lo que son las multas y ya sabemos cómo se aplican las multas con el sumario del artículo 70. ¿Bien? Entonces, bueno, le acabo de dar la respuesta. ¿Cuál es el acto de aplicar una multa? Le di la respuesta. Hacer el sumario. ¿Bien? Llegar a una resolución del sumario. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Llegamos al momento donde determinamos que le corresponde una clausura de 2 días. ¿Hacer efectiva la multa y clausura es el mismo momento o el mismo acto de aplicar la multa? No. No. Hacerla efectiva es ir a poner la faja de clausurado. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 cosas. Determinar el impuesto. Exigir el pago del impuesto. Aplicar la multa con la resolución, con el sumario, con todo el proceso del 70 en adelante. Y hacer efectiva la multa o clausura. Es decir, llevarla en ejecución. ¿Bien? Poner la faja, para decirlo de otra manera. O cobrar los 200 o 400 pesos que le correspondan o los 300.000 pesos que le correspondan. En un momento le vamos a determinar. ¿Se acuerdan cuando decíamos de 3.000 a 100.000 pesos la multa por no declarar trabajadores? Bueno, un acto será el de aplicar la multa, aplicar entre 3.000 y 100.000 y decir 100.000 es la multa, y otro acto distinto será el hacer efectiva, cuando voy a cobrarle los 100.000 pesos. ¿Bien? ¿Se ve claro que hay 4 cosas distintas? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Lo van viendo? Bueno, ahora lo que tenemos que empezar a ver es que estas 4 cosas, que son distintas, ¿cómo los trata la ley? Porque a veces la ley une 2, estas 2 las tiene separado, otras veces son 4, otras veces son 2 grupos de 2. Entonces, a partir de ahora, tengamos bien puestas las antenas, o bien paradas las antenas para escuchar o para entender cómo va diciendo la ley, cómo va tratando la ley la prescripción de estos 4 puntos, que es determinar el impuesto, exigir el impuesto, aplicar las multas y hacer efectivas las multas. Insisto, a veces junta y a veces junta los hechos y a veces los trata por separado. Veamos cómo los trata en cada punto. En el caso de genérico en el que estamos hablando primero, dice el copete, menciona los 4 hechos. Y dice el inciso A: prescriben por el transcurso de 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la FIP, o que teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. Y acá hay un montón de conceptos. Este inciso A tiene todos los conceptos que tenemos en esta filmina y en 2 o 3 más. Dice que, empecemos a desgranar, acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos, para aplicar y hacer efectivas las multas, es decir, para las 4 cosas, prescriben a los 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos. Después seguimos leyéndola. ¿Qué es un contribuyente inscripto? Bueno, un contribuyente inscripto es un contribuyente que tiene la inscripción en el impuesto al valor agregado, en el impuesto a la ganancia, en el impuesto a los bienes personales, está inscripto ante la FIP, está el domicilio fiscal declarado, no tiene ninguna inconsistencia, el contribuyente hace su factura, un contribuyente de la mayoría de los contribuyentes. No, tampoco pensemos que la mayoría no está en esta situación. La mayoría de los contribuyentes están en esta situación. No quiero poner los ejemplos de los que no facturan, que andarán por ahí, que no los veo, pero no lo quiero traer a colación. Digo, los que más o menos están regularizados. El caso de la mamá de Cintia, ¿no? Tu mamá era Cintia que estaba
¿Todo en orden? ¿Que presentaba todo bien? Sí, sí, sí. Bien. Con Bueno, la FIP no vamos fue el problema. bueno, bien. No, sí, Bueno, vamos a decir, hubo otros, pero no fue la última vez con la FIP. está muy bien. Bueno, entonces pongamos como ejemplo a la mamá de Cintia. La mamá de Cintia está inscrita, paga sus impuestos, hace sus facturas, presenta sus declaraciones juradas, paga sus obligaciones, hace su contribuyente inscripto. ¿Qué tiempo tiene la FIP para ir a reclamarle si la mamá de Cintia hizo las cosas bien? 5 años. ¿Bien? Ahora ustedes van a ver ahí que dice artículo 53 del Decreto Reglamentario, Ley de Procedimiento Tributario, último párrafo, liquidaciones interdependientes. Y leyéndolo ahí no van a entender nada. Entonces vamos a buscar el último párrafo, el último y el antepenúltimo párrafo del artículo 53 del Decreto Reglamentario. ¿Y qué dice? No están comprendidos en las disposiciones del artículo 59, porque antes era 59, no importa, los contribuyentes de los impuestos cuando los contribuyentes de los impuestos cuyas liquidaciones sean interdependientes y que se hallen inscritos en alguno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo dos impuestos que son interdependientes, es decir, supongamos por un instante, y solo supongámoslo por un instante, que IVA y ganancias, porque después está el ejemplo que claramente no lo es, pero supongamos por un instante que la base imponible para IVA y ganancias fuese las ventas. Supongamos por un instante que es la misma base imponible. Entonces, si yo estoy inscripto en uno de ellos, el otro es interdependiente, porque si estoy inscripto en IVA y el IVA se declara sobre las ventas, y en el supuesto que estamos haciendo teórico, el impuesto a las ganancias también se declarará sobre las ventas, son interdependientes entre sí, entonces con estar inscrito en uno de ellos no necesito estar inscrito en los dos. Porque, ¿qué sucede con esto? Cada inscripción en impuesto tiene su prescripción particular. Yo puedo estar inscrito en IVA, no estar inscrito en ganancias, estar inscrito en bienes personales, no estar inscrito en impuestos internos y ser obligado por todos los impuestos. Entonces, ya no sé cuál dije que estaba inscrito, pero bueno, para IVA y para ganancias seré un contribuyente inscrito, para internos y bienes personales seré un contribuyente no inscrito. Y la prescripción ahí me va a jugar distinto. Para los impuestos en los que estoy inscrito será de 5 años, y para los que no estoy inscrito, que viene en el inciso siguiente, la prescripción será de 10 años. Que sea de 10 años, ¿me beneficia o me perjudica como contribuyente? Me perjudica. ¿Por qué? Y porque el fisco tiene más tiempo para reclamarme las obligaciones. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando el plazo se alarga, yo como contribuyente estoy en peor situación, porque el fisco tiene mucho más tiempo para reclamar mis impuestos. Entonces, ¿qué es mejor? Lo que corresponde es estar inscrito siempre. Pero en la medida que yo estoy inscrito, me beneficio, o entre comillas, con una prescripción menor. Es decir, con menos tiempo del fisco para revisar mis impuestos. ¿Qué pasó con ganancias e IVA? Claramente ganancias e IVA no tiene una interdependencia. Uno, la base imponible es la venta, y otro, la base imponible es los ingresos grabados. Nada que ver uno con otro. Una venta puede no ser la base del impuesto a las ganancias. De hecho, no lo es, porque en ganancias tenemos el precio de venta menos el costo, menos los gastos. Recién ahí obtengo la ganancia. Entonces no tiene nada que ver un concepto con otro. La venta en sí misma va a estar grabada por IVA, supongamos al 21%, en ganancias será el primer punto del estado de resultados, después vendrá el costo, después vendrá el resultado, después vendrán los gastos de organización, los gastos administrativos, etcétera, y después recién ahí llegaré a la ganancia contable para determinar el impuesto a las ganancias. Entonces, La- la venta es para IVA, la ganancia contable para el impuesto a las ganancias. No tiene nada que ver. El Tribunal las Fiscal tasas dijo, sí, municipales, perdón, profe, son interdependientes algunas de la liquidación de convenio. exactamente. Lo que pasa es que estamos en organismos diferentes.
Sí, Si bueno, pero fuésemos, para. si fuésemos, para poner el ejemplo está buenísimo, está muy bueno el ejemplo. La tasa, a ver, IVA es venta, se liquida sobre ventas. Ingresos brutos se liquida sobre ventas, con más o menos los ajustes que correspondan, pero ustedes están viendo convenio multilateral y la base del convenio multilateral, no de convenio, sino de ingresos brutos, es la venta. Tasa de seguridad e higiene, en muchos casos se calcula sobre las ventas, en otros casos se calcula por metro cuadrado, por trabajadores registrados, por un montón de otras cosas, pero muchas veces se liquida sobre las ventas. Entonces tenemos, si fuésemos todo el mismo organismo, por un instante pensemos IVA, ingresos brutos y tasa de seguridad e higiene, los tres con la misma base. Con lo cual ahí claramente las liquidaciones son interdependientes. Con estar inscrito en uno, la ley dice que estoy inscrito en todos. ¿Por qué? Porque es la misma base. Son interdependientes una de la otra. En cambio, gracias Cintia por el ejemplo, porque es bueno ese. No sé si se entendió, pero el ejemplo era bueno. Para el Tribunal Fiscal la interdependencia no se configura entre IVA y ganancias porque tienen diferentes chimponibles, lo que impide toda relación de dependencia o subordinación entre ellos, como tampoco entre ganancias y autónomos. Digo, no tienen nada que ver uno con otro, entonces esos no son interdependientes. Por lo tanto, tengo que estar inscrito en IVA y estar inscrito en ganancias. Bueno, esto después el número de quit, cuando salió en el año 80 y pico, pero no vamos a tomarlo ahora, no tiene ningún sentido. Se dijo que si todos, porque antes había un número de inscripción de IVA, un número de inscripción de ganancias, un número de inscripción de bienes personales. Bienes personales no existía, de impuesto del patrimonio neto. En el año 86, 85, 87, bueno, por ahí, no me acuerdo exactamente, desaparece la inscripción, el número de inscripción de cada impuesto y aparece el número de quit. Entonces, yo con el número de quit, algunos decían, bueno, ya estoy inscrito con el quit, soy inscripto. No importa los impuestos. No, no. El número de quit no hace desaparecer la distinción entre inscripto y no inscripto. El número de quit es el número, es la unificación del número y después tendré que estar inscripto en cada uno de los impuestos. Lo que determina si estoy inscrito o no en la inscripción en cada uno de los impuestos, con independencia de tener o no el número de quit. Y el decreto 1299 está vinculado al mismo artículo 53 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento tributario, y dice en el primero, segundo, tercer, cuarto párrafo, o tercero empezando de abajo. Si el contribuyente, es decir, cuando la FIP cancela la inscripción de un contribuyente, es decir, lo pasa a no inscripto, se lo tiene que avisar. ¿Por qué se lo tiene que avisar? Porque le está agravando, otra vez entre muchas comillas, su situación frente a la prescripción, porque al ser no inscripto pasa a tener un plazo de control mucho mayor, el doble, 10 años. Entonces, esa comunicación, esa no inscripción o esa baja, la FIP se la debe comunicar al contribuyente. Eso está en el tercer párrafo. En el cuarto párrafo dice que no es necesaria esa comunicación si el contribuyente no presenta declaraciones juradas durante 3 periodos fiscales anuales o 36 periodos consecutivos cuando fuesen mensuales. Es decir, cuando estás 3 años sin presentar declaraciones juradas de ganancias o 36 meses, que también son 3 años, sin presentar declaraciones juradas de IVA, la FIP determina, por la aplicación de este decreto 1299, que es el cuarto párrafo del 53, que vos pasás a estar no inscripto. ¿Desde cuándo estás no inscripto? En tal caso, su condición de no inscripto regirá para los periodos que venzan a partir de esos incumplimientos. Entonces, durante el año 2020, 2021 y 2022, supongamos que sean corridos de enero a diciembre, no presentaste declaraciones juradas de IVA. A partir de enero del 2023, o sea, todo 2020, 2021 y 2022, vos sos un contribuyente inscripto. Y el fisco tiene 5 años para determinarte los impuestos. Los que obviamente no presentaste. A partir de enero del 2023, pasás a ser un contribuyente no inscripto. ¿Por qué? Por aplicación del decreto 1299 y del cuarto párrafo, que es el cuarto párrafo del artículo 53 del decreto. Entonces, para controlarte enero del 2023 y subsiguientes, la FIP tiene 10 años. Tiene 5 años para 2020, 2021, 2022, 10 años para enero del 2023 en adelante. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y cómo es la situación de inscripto y no inscripto?
Sí, Muy miércoles debería decirles. Sí, profe. Está lluvioso, está feo, están en su casa algunos. Un nivel de participación paupérrimo estamos teniendo. Me voy a dormir si no hablan. Yo Sí, lo vi profe, se está entendiendo bien. Por lo menos en la clase los veo. Camino, acá ni los veo. Bueno, ¿sigo? Sí, profe. Bien. Vamos. Ahora, sigue diciendo la ley. Volvamos al 56, porque por ahora lo único que vimos es el inciso A, contribuyentes inscriptos. Después dice coma. Así como el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse. Entonces, nosotros tenemos contribuyentes no inscriptos. Ya dijimos quiénes son los no inscriptos. Ahora, esos no inscriptos pueden ser no inscriptos porque no se inscriben, o pueden ser no inscriptos porque no tienen obligación de inscribirse. Vamos a mi caso. Mi ejemplo. Podría ser el ejemplo de cualquiera de ustedes. Yo pago impuestos a las ganancias, estoy obligado a pagar impuestos a las ganancias. Sí, Todos los trabajadores en relación de dependencia están obligados sí, a pagar impuestos a las ganancias. sí. sí, 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 todos. Todos son sujetos del impuesto a las ganancias. Por la mecánica de liquidación de la ley, por la aplicación de los mínimos y por lo que fuere, solo pagan algunos contribuyentes. No pagan los 9 millones de trabajadores, los 10 millones de trabajadores. Pagan solo 90.000 a partir de este mes. Pero obligados hasta los 10 millones. Ahora, los 10 millones de contribuyentes no, que deben pagar impuestos a las ganancias, ¿están inscritos o no inscritos? Y dentro de esos 10 millones me incluyo yo también. Algunos pueden estar inscritos, pero la mayoría no estamos inscritos. Yo no estoy inscrito en impuesto a las ganancias. ¿Por qué no estoy inscrito? porque lo retiene el empleador. Porque lo retiene el empleador. Entonces, yo no estoy inscrito. Ahora, ¿estoy obligado a inscribirme? No, no estoy obligado, porque me lo retiene el empleador. Entonces, mi situación es no inscrito, no obligado. ¿Y ahí qué plazo me corre? ¿5 o 10 años? ¿Qué es lo que prevalece? Bueno, la ley lo que hace prevalecer es contribuyentes. Se lo considera como dentro del grupo de los inscriptos, aquellos, o dentro del grupo de los de 5 años, aquellos contribuyentes no inscriptos, no obligados a inscribirse. El ejemplo típico es el empleado en relación de dependencia. ¿Cuándo estaría obligado a inscribirme? Yo estaría obligado a inscribirme si viniera mi recibo de sueldo, un sueldo de 10 millones, primero festejaría. Si viniera mi recibo de sueldo 10 millones de pesos, sabiendo que supera 10 millones todos los límites, y la FIP no me hiciera la retención. Supongamos que eso pasara. La FIP, en mi caso, pues mi empleador, ¿no? No la FIP como ente de recaudación, sino la FIP como mi empleador. Supongamos que recibo un mes, en el recibo de sueldo, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, y no me hacen retención de impuesto a las ganancias. ¿Yo qué debiera? ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es decir, bueno, ok, la FIP no me retuvo, pero yo con este monto sé que tengo que pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que tengo que hacer es inscribirme en el impuesto a las ganancias y pagar el impuesto a las ganancias. Porque yo no estoy obligado a inscribirme en tanto y en cuanto mi empleador me retenga. Como bien dijo alguien que no leí el nombre de quién era, no vi la pantalla quién había hablado, pero alguien lo dijo, porque mi empleador me retiene. Pero si mi empleador no me retiene, en ese caso, yo como contribuyente, yo que soy obligado a impuesto a las ganancias, tengo que inscribirme y pagar el impuesto. Haré mi liquidación diciendo, mire, yo gané 10 o 15 millones de pesos, tengo que pagar tanto de impuesto a las ganancias. Y tengo que ir a ingresarlo, porque es mi obligación. Ahí ya soy un contribuyente no inscripto, pero no entro en esa categoría de no obligado a inscribirme. Yo estoy obligado a inscribirme. Entonces, si estoy obligado a inscribirme y no me inscribo, me rigen los 10 años. ¿Sí? Esto de espontaneidad saquémoslo porque no tiene mucho sentido. Sigamos. No quiero meterlos en esto porque es la regularización espontánea,
porque ahora se empieza a abrir un poquito más, y ese no obligado a inscribirse, si regulariza espontáneamente o no regulariza espontáneamente, para ver si son 5 o 10 años, pero no nos metamos en ese nivel de detalle por ahora. Quiero seguir en las cuestiones generales, después en todo caso volvemos con alguna particularidad. ¿Por qué viene a colación eso? Porque después dice el artículo 56, inciso A, o que dice, así como el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse, o que teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularizan espontáneamente su situación. Por eso, pero la regularización espontánea no está legislada, hay algo del 113, pero que no es exactamente aplicable a esto. Después la espontaneidad está dada dependiendo de cómo me entero de esa situación. Por eso digo, no nos metamos, porque es muy casuístico y no viene al caso la cuestión teórica. Ese es el inciso A. El inciso B dice, por el transcurso de 10 años, en el caso de contribuyentes no inscriptos, que ya sabemos quiénes son los no inscriptos. Entonces tenemos 5 años para los contribuyentes inscriptos o no inscriptos no obligados, y después tenemos 10 años para los no inscriptos directamente. El inciso C dice, prescriben por el transcurso de 5 años respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos a contar de cuándo no importa. ¿Qué es esto? Ustedes vieron la ley de IVA, el artículo 43, ¿sí? La devolución de los créditos por exportación. Tienen claro que la exportación está entre exenta y no grabada, bueno, ahí para computar los créditos, esa disquisición que se hace siempre, pero está no está sujeto al pago de impuesto al valor agregado de las exportaciones. Es una venta que tiene tasa cero, bueno, está la discusión ahí si es tasa cero, está exento, no importa. Sí. Hasta eso es lo que vimos en IVA. Ahora, yo tengo los créditos fiscales computados contra esas ventas que no generan débito. Con lo cual, si yo produzco un teléfono, exporto un teléfono, voy a tener todos los créditos fiscales de la exportación del teléfono, de la venta del teléfono, que va a ser de exportación, no lo voy a poder computar contra ningún débito. Por lo tanto, siempre me va a quedar un crédito fiscal a favor. Ese crédito fiscal, el artículo 43 dice, lo tenés que usar contra débitos fiscales de otras actividades del mercado interno, o si te queda un remanente, pedir la devolución. Entonces, ¿el fisco qué hace? El fisco tiene un régimen que dice, bueno, yo tengo que controlar esos créditos fiscales que vos me estás pidiendo la devolución. Si yo tengo que controlar cada uno de esos créditos fiscales que voy a pedir la devolución, voy a tardar 2 años, 3 años. Y vos seguramente ese crédito fiscal lo necesitas como capital de trabajo. Entonces el fisco dice, bueno, mira, yo te lo voy a devolver rápido, pero voy a seguir verificando si realmente está bien o está mal. Pero yo te lo devuelvo. Bueno, lo que hace el fisco es la Resolución General 2000 y modificatoria por la 5173, que es la que reglamenta este artículo 43, dice devolución rápida. No sé, en menos de un mes te devuelven los créditos fiscales de IVA. Un mes y medio, 2 meses. Ahora, el fisco sigue controlando. Supongamos que sigue controlando y a los 2 años se da cuenta o determina que esos créditos que le devolvió el contribuyente eran créditos falsos. Entonces le dice al contribuyente, vení. Eso que te devolví, incorrectamente, devolvémelo a mí. O sea, cancelarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque te lo di mal. No es que te lo di mal. Seguí verificando y encontré que tenía facturas falsas. Entonces, devolvémelo de nuevo. Bueno, ese proceso de control, de cobro de créditos fiscales indebidamente acreditados, también prescribe a los 5 años. La discusión acá, que es el último acápite de esta filmina, qué palabra, acápite de la filmina, digo, terrible. El último punto que tenemos acá abajo es la naturaleza jurídica. ¿Es tributario o no es tributario? ¿Estamos hablando de un tributo o lo que estamos hablando es que a la FIP le devolvió algo mal? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esa discusión está, y cada vez que hay una moratoria,
o un plan de pago que dice se pueden incluir obligaciones tributarias, la discusión es los créditos fiscales que me devolvieron mal, que el fisco me devolvió mal y que yo tengo que restituir, ¿es tributario o no es tributario? Bueno, siempre se ha dicho, para resolver la situación, metámoslo dentro del paquete tributario y sí tiene los beneficios de las moratorias o los de planes de pago que contemplan obligaciones tributarias. Cuando haces la sesión del crédito fiscal también es lo mismo. No, vamos, para la sesión hay otro punto. Ok. Este es respecto a los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos. Perdón, no, sí, está acá. Respecto a los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos a contar del 1 de enero del año siguiente. El que está separado, perdón, es el de repetición, que es el pedido de devolución. La transferencia es exactamente igual que lo que acabamos de hablar. De hecho, está puesta la palabra ahí. No lo había visto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora vamos a... Bueno, acá en Herederos, esta es la famosa situación de se muere el titular. Si el titular era inscripto, el heredero es inscripto. Si el titular que se muere era no inscripto, el que continúa sigue siendo no inscripto. Es decir, se hereda el carácter de inscripto o no inscripto del muerto, del causante, del heredero. O sea, se hereda esa situación. Pero dejemos la muerte de lado por ahora. Yo tenía otra pregunta. Em, Dale. Soy monotributista, me encuentro en un yate navegando y de repente se dan cuenta que yo debería haber estado inscrita en el IVA, ¿no? ¿Ahí se toma como no inscripto? Esperá, cuando vos sos monotributista y Sí, vos me engan- estás pagando dentro del monotributo, estás pagando IVA y ganancias, sí. ¿sí? Más los aportes de seguridad social por otra parte. Se dan cuenta que yo no debería ser monotributista, sino responsable inscripto. Bien. ¿Ahí cómo me toman? ¿Como que yo no estaba inscripta en el impuesto o si consideran esa parte del monotributo? Primero lo que tiene que hacer es una exclusión del monotributo. Sí, Primero hay que excluir del monotributo. sí, Cuando se hace la exclusión del monotributo, tienen que decir desde cuándo te excluyen del monotributo. ok, sí. Porque vos podés, si yo estoy en un yate navegando y soy monotributista, y podría decirte, ok, sí, ¿sabés por qué estoy navegando en un yate? Porque tuve una factura que no hice en el mes de agosto. O en el mes de, no estamos en noviembre, ahora estamos en noviembre hoy. Sí. Es una factura que no hice, me voy hoy a un yate y soy un monotributista. Dice, ¿sabes qué? Sí, es una factura que no hice del 31 de octubre. Bueno, es un mes para atrás. Sí, O sea, no solo se necesita la exclusión del monotributo, sino que lo que se necesita además es determinar la fecha a partir del cual esa exclusión del monotributo tiene efecto. Hay que buscar el hecho determinante que te lleve a saber cuándo te deben inscribir en el IVA. Porque cuando te escriban en el IVA, perdón, ahora sí necesito. Cuando, cuando te escriban en el IVA, vos por esos periodos que te están escribiendo hoy, o sea, supongamos que hoy te escriben y te determinan que los ingresos para estar en el yate se produjeron en enero del 2013. Bueno, se produjeron en enero del 2013, te van a inscribir desde enero del 2013 y desde enero del 2013 hasta noviembre del 2023, todo ese periodo va a ser como no inscripto. claro, no va a estar Tienen 10 prescripto. años para volver a controlarte. Esa, A no, no partir de... tiene ¿Cómo? nada que tiene la prescripción larga, lo de los 10 años. Sí, de 10 años, pero no Porque te lo olvides que te consideran como no determinan. inscripto. Esa es Sí, pero la no te olvides, espera que puse el ejemplo de 2013. Vamos a poner otro año para sacar los 10 2014. años del medio. Sí, 2020, pongamos, así sacamos los 10 del medio, 2020. No importa. Enero del 2020, que vos tenías que estar inscrito y no estabas inscrito, la AFIP tiene hasta enero del 2030, supongamos, que se contara Sí. así, para controlar el impuesto. Porque Ok. justo parece que se daba, Muy
es Pero, ahora. sí, pero espera porque hay algo que no estamos contemplando todavía, y yo a propósito no lo dije. Mm, Lo determinan hoy, porque, y vamos al ejemplo al 2003. Imagínate que hoy determinan que tenés que estar inscripto desde el 2003. Entonces, enero del 2003, ya pasaron más de 10 años. sí, Ya está prescrito entonces, no lo puedo controlar. ¿No lo ves como inconsistente eso? sí. Y entonces, ¿qué pasa? Falta algo. No hay que ver si no hubo una, digamos, como algo que detuvo la prescripción en el medio, entre, Ahí, por ahí anda. Por ahí cantaba Garay. no sé la Decía. palabra, pero algo que Sí, sí, no interrumpió la importa. prescripción. Hay algo, no le pongamos nombre por ahora. Hay algo en el medio que no cuadra. Si me vas a decir que en el año 2003 tenés que estar inscrito y Sí. ya no te puedo controlar porque pasaron 20 años, hay algo que me hace ruido. Bueno, eso que me hace ruido es, lo estoy determinando hoy. Entonces, ¿desde cuándo debo contar los años? ¿Desde que retroactivamente o desde hoy que lo encuentro? ¿Desde cuándo? Desde hoy cuento 10 años para atrás, ¿sería? No, desde hoy cuento 10 años. En adelante. Desde hoy cuento para Para adelante. adelante. No importa cuántos años, porque después veremos, cuando veamos interrupción y suspensión, después vemos cómo se empieza a contar de nuevo. Pero yo hoy determino, y la Sí. determinación que hago hoy es una causal veremos después si es suspensión o interrupción, que hace que el plazo ese empiece a contarse a partir de hoy, porque lo Ah, determino ok. hoy. Sí, ya Entonces, entendí. el plazo no importa si pasaron 2 años, 3 años o 10 años para atrás, porque lo estoy determinando hoy. El punto es ver si yo puedo hoy, esa es otra discusión, si yo puedo hoy ir a reclamar algo que la causal está más allá de 10 años. Sí. Y ahí es donde empieza a complicarse la situación. Entonces, el contribuyente en enero del 2000, en diciembre del 2011, tenía que haberse inscrito en, en noviembre de 2011. ¿Yo puedo decirle hoy, te inscribo desde noviembre de 2011? Y probablemente no, porque ya ese noviembre de 2011, que ya no estaba inscrito, yo ya no tengo facultad para controlarlo hoy. Pero sí le puedo decir, te escribo en el primer periodo que no está prescrito. ¿Cuál es el primer periodo que no está prescrito? Haciendo cuentas brutas y sin contar técnicamente como corresponde, es noviembre de 2013, sin contar como Sí. corresponde, porque, digo, hagámoslo por ahora sí, o así no se cuenta el plazo. Pero el primer periodo que no estaría prescrito, entre comillas, es noviembre de 2013. Entonces yo te escribo en noviembre de 2013. Como te escribo en noviembre de 2013, te puedo controlar hoy. Y vos vas a presentar la declaración jurada de noviembre del 2013. ¿Sí? La vas a presentar ahora, porque te estoy determinando el impuesto. Sí. Cuando presentes esa declaración jurada de noviembre de 2013, esa causal va a hacer que se interrumpa la prescripción y que se empiece a contar de nuevo. ¿Cuánto se cuenta de nuevo? Y ahora ya estoy inscripto. Entonces, a partir de ahora que estoy inscripto, son 5 años. ¿Se entiende cómo es la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, Yo sí, controlo para atrás hasta 10, sí. pero como le exijo que hoy cumpla esa obligación, A partir de esa, ahora empiezan a correr los 5 años. esa presentación de la declaración jurada es causal de interrupción de la prescripción y cuando se interrumpe empieza a contarse de nuevo. Pero como se empieza a Sí, contar de nuevo, son 5 años más. sí. Entonces, vamos a estar parados en el año 2028 y ustedes van a preguntar, ¿algo del 2013 está prescrito en el 2028? ¿Qué sé yo? Por estas razones, no lo sé. Hay que mirar qué fue lo que fue pasando y ahí llegaremos a la conclusión que en el 2028 por ahí no está prescrito lo del 2013, porque se dio toda esta situación. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Igual, ya estuviste en el yate, ya estuviste descansando. Sigamos. Repetición de impuestos. Acción de repetición
¿Qué es la acción de repetición? Ustedes ya no vieron la parte recursiva, pero repetición dijimos que era una devolución de impuestos. Una devolución un poco más compleja, porque hay en juego cómo se determina el impuesto. La devolución es la devolución simple y rápida, pagué 100 pesos de más, devolverme los 100 pesos. La repetición es, pagué 100 pesos porque el hecho imponible no se había generado, bueno, hay que discutir si se generó o no el hecho imponible, si había un anticipo que congelaba o no congelaba precios, yo entendí que debía generarse el hecho imponible, pero no era así, entonces pido la repetición de un impuesto, entonces se analizará cómo se genera el hecho imponible, el anticipo que congela precio o no congela precio, y se llegará a la conclusión de que efectivamente pagaste de más, te corresponde la devolución de ese impuesto, pero se analiza técnicamente primero. En el caso de la devolución no tenía que pagar y pagué 100 pesos directamente, o pagué 2 veces los 100 pesos. Esa acción de repetición del contribuyente tiene 5 años para ejercerla. ¿Por qué tiene 5 años para ejercerla? Porque lo tiene que pedir él. De este lado se da vuelta. No es que yo tengo que controlar algo, sino que el contribuyente es quien tiene que pedir la devolución o la repetición de ese impuesto. En el artículo 13, dejémoslo porque no tiene nada que ver. Tiene que ver, pero no tiene importancia. ¿Y qué me queda del artículo 56? El tercer párrafo, que es: prescribirán a los 5 años las acciones para exigir el recupero o devolución de impuestos. Bueno, esto es, así como antes veíamos la repetición, esta es la devolución, simple y rápida, así como para el recupero o para el recurso de repetición tenés 5 años, para pedir la devolución también tenés 5 años. Igual después desde cuándo se cuenta, lo vemos después. Y el último párrafo, que está a partir de la reforma tributaria de 2017, es el de agente de retención. La prescripción de las acciones y poderes del fisco en relación al cumplimiento de las obligaciones impuestas a los agentes de retención y percepción es de 5 años contados a partir del 1 de enero siguiente al que no importa desde cuándo. Veamos 5 años. El agente de retención, ¿cuál es la obligación que tiene? Tiene 2 obligaciones. La obligación que tiene es, primero, hacer la retención en el sueldo, y segundo, depositar esa retención y hacer la declaración jurada. Es decir, tiene como 2 obligaciones, o 3, digamos. Hacer la retención, ingresar los montos de la retención e informarlo en una declaración jurada. Bueno, a partir de cada uno de esos eventos se cuentan los 5 años. Pero ahora no quería meterme, pero ahora vamos a meternos bien. Ahora volvemos a esta Firmina, pero quiero antes volver ver esto, que es el 57. Después volvemos al 56, porque hay varias cosas del 56 que determinan el momento en el cual se inicia a contar el plazo de la prescripción. Pero lo quiero ver primero en el 57 y después volvemos. ¿Sí? El 57 dice, hasta ahora sabemos que son 5 o 10 años. Lo que no sabemos es cuándo se cuentan esos 5 o 10 años. ¿Está claro? Sí. Bien. Tenemos que ver desde cuándo se cuentan. Comenzará a correr el término, 57, comenzará a correr el término de la prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como para la acción para exigir el pago. Lo ven que hay 2 cosas: determinar el impuesto y exigir el pago. Están las 2 en el mismo párrafo. Las 2 juntas están: determinar y exigir. Miren lo que tienen acá: determinar y exigir, esto que está acá. Ambas cosas. Esta es una, esta es otra. Pero las 2, en este caso puntual, están juntas. Comenzará a contarse desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de la declaración jurada e ingreso del gravamen. 1 de enero siguiente al año de vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Y ahí lo pusimos vengo dejando ese ejemplo porque se ve claro, como es 2000, se ve claro cómo van variando los años. El ejercicio fiscal 2000 vence en el 2001. En algún momento del 2001. ¿Sí? Un impuesto a la ganancia del año 2000, cuyo cierre de ejercicio de diciembre, es decir, el ejercicio del contribuyente es de enero a diciembre del 2000, termina en diciembre del 2000, esa declaración jurada vence en el 2001.
¿Cuándo comienza a contarse el plazo? 1 de enero del 2002. ¿Y cuándo finaliza el plazo? Cuando son los plazos por años. Dijimos, recuerden que eran los plazos por días, por meses o por años. Los plazos por años. ¿Qué día terminan? El 1 de enero. El mismo día que comenzó de tantos años para adelante. No importa si el año tiene 365 días, 360 días o 320 días. No importa cuánto tiene el año. Termina el mismo día de la cantidad de años que marque la ley. Lo mismo que en lo de meses. Cuando es un mes, no importa cuánto tiene el mes, si tiene 30 días, 31 días, 28 días o 29 días. Empieza el 15, termina un 15. La única salvedad estaba dada por el momento que si empezaba un 31 y el mes siguiente no tenía 31, terminaba el 30. Bueno, esto es, el plazo comienza el 1 de enero. Y como 1 de enero tienen todos los años, finaliza el 1 de enero. No finaliza el 31 de diciembre, ni finaliza el 30 de diciembre. Finaliza el 1 de enero. ¿Cómo se cuentan los días? Recuerden que el día es el lapso que va de medianoche a medianoche. Empieza el 1 de enero a las 0 horas y termina el 1 de enero a las 24 horas. Ahora, el fisco más vale que haga algo el 30 de diciembre, porque el 31, o el 31, porque el primero es inhábil. Así que más vale que haga algo antes. Acá no se corre el primer día hábil, no se corre nada. Termina el 1 de enero. Entonces, ¿cómo contamos los años? Vence 2001. Comienza el 1 de enero del 2002. Todo el 2002. Todo el 2003. Todo el 2004. Todo el 2005. Todo el 2006. Como el 2006 no puede terminar porque empezó el 1 de enero, es el 1 de enero del 2007, el plazo de finalización. ¿Se ve claro cómo se cuenta? Esto seguro va al examen. No tengo Sí. duda que esto va al examen. Ni yo tengo duda, ni ustedes tengan dudas que esto va al examen. La forma en cómo se cuentan los plazos. Y ojo, cuando estén contando los plazos, fíjense lo que dicen arriba. Esto es determinar y exigir el impuesto. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos bien? Volvamos un instante entonces, antes de ir a ver anticipos, volvamos un instante a la parte de retención que decíamos antes. ¿Desde cuánto se cuenta la prescripción en la agente de retención? Desde el 1 de enero siguiente al año en que ellas, ¿qué son ellas? Las obligaciones debieron cumplirse. Entonces, ¿desde cuándo cuento el plazo para una retención? Depende de qué obligación esté hablando. Dijimos que había tres obligaciones: hacer la retención, pagar la retención, presentar la declaración jurada. Bueno, el 1 de enero siguiente al año en que estas obligaciones debieron cumplirse. En general, no pasa nada porque todas son mensuales. El único problema es en diciembre. Yo retengo el 5 de diciembre, cuando pago el sueldo, hago un pago a cuenta el 23 de diciembre y presento la declaración jurada el 15 de enero. Entonces, para las dos primeras obligaciones, el plazo comienza el 1 de enero siguiente al año en que debieron cumplirse. El 1 de enero que sigue ahí nomás. Para la presentación de la declaración jurada, que venció el 15 de enero, el plazo comienza a partir del 1 de enero siguiente. Por lo tanto, es 1 de enero del otro año. ¿Se ve la diferencia entre cada una? Es desde el 1 de enero en que siguiente, que las obligaciones debieron cumplirse. Obligación de retener es una cosa, obligación de pagar es otra, obligación de presentar la declaración jurada es otra. Son tres distintas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, pero le hago una consulta. O Sí. sea, porque son 5 años eh, contados a partir del 1 de enero del año siguiente, pero después son 5 años más
para aplicar y hacerlas efectivas las sanciones? O sea, ¿son 10 No, 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 o no, empieza no. todo junto? Igual plazo, los 5 años, igual plazo de 5 años rige para aplicar y hacer efectivas las sanciones. Lo que no sabemos es cómo contamos esto, desde cuándo lo contamos. Porque si vos te fijas el 57, dice, la acción comenzará a correr el término de prescripción para determinar el impuesto y exigir el impuesto 1 de enero del año siguiente. ¿Cómo se cuenta el plazo de 5 años para las multas? No lo vimos todavía. No sabemos si es igual. Todavía no lo vimos. Ok. Ya sabemos que dice igual plazo, perdóname, igual plazo para aplicar y hacer efectivas las sanciones. Pero no sabemos cómo se cuenta. Sabemos que el plazo es el mismo, 5 años. ¿Sí? Perfecto. Vamos hasta acá. Sí, sí. Esto, insisto, no es difícil, pero tiene muchísimas aristas. Y como tiene muchas aristas, vamos a seguir metiéndole más. ¿Qué pasa con los anticipos? ¿Hasta cuándo se puede reclamar un anticipo? ¿Te acuerdan cuando vimos anticipos? ¿Se acuerdan del 27? Sí. Hasta el vencimiento de la deuda principal. Hasta el 21, perdón. ¿Podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos exigir hasta el vencimiento del plazo general o hasta la presentación de la declaración jurada por parte del contribuyente, el que fuere posterior, el ingreso de importes a cuenta del tributo que deba abonarse? Entonces, un anticipo, ¿hasta cuándo se puede reclamar? O sea, ¿hasta cuándo se puede exigir? Hasta que se venza la declaración jurada o se presente la declaración jurada, de los dos, el posterior. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa con el anticipo? Lo van a leer, pero bueno. ¿Qué pasa? Dice, a partir de ese momento, ¿se puede exigir el anticipo? No. No, no. ¿Podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos exigir hasta el vencimiento del plazo de la presentación de la declaración jurada o la presentación, el que sea posterior, el ingreso del anticipo? El anticipo, a partir de ese momento, no se produce una prescripción, se produce una caducidad. Y acá entra a jugar la diferencia que vimos al principio de la clase. Caduca la posibilidad de exigir el anticipo por parte del fisco. ¿Caduca cuándo? Al vencimiento de la obligación principal o a la presentación de la declaración jurada, de los dos el posterior. Ese día caduca, no prescribe, caduca. Pero los intereses resarcitorios que generan esa falta de pago del anticipo no quedan subsumidos en la obligación principal. Y los intereses de esos anticipos tienen una prescripción independiente, tienen un momento diferente y tienen una prescripción, que es desde el 1 de enero siguiente al vencimiento del anticipo. Entonces, los anticipos caducan al vencimiento de la obligación principal o presentación de la declaración jurada, de los dos el posterior, mientras que los intereses pueden ser reclamados hasta la prescripción, es decir, 5 años, por 5 años del 1 de enero siguiente al vencimiento del anticipo. ¿Hasta cuándo se puede reclamar anticipo? Vencimiento de la obligación o presentación de la declaración jurada a lo posterior. ¿Hasta cuándo se pueden reclamar los intereses? Hasta la prescripción. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Anote, pregunta de examen. ¿Lo ven? Sí, Hola, 1, 2, 3, 4, ¿cuándo? sí, pasa que tengo la perra del vecino ladrando. Ah, no importa. ¿Pero lo ven? ¿Los demás lo ven? ¿No están hablando nadie? Sí, profe. Hay que procesar Bueno, todo ok. esto que es confuso. ¿Cómo? Que hay que procesarlo porque son tantas Profe, ¿podría? cosas que te confunden. Mucha cosita, pero sí, sí, sí. Exactamente, es así. Esto es así como decís. No es si es confuso, puede ser. Hay que procesarlo tranquilo porque tiene un montón de aristas. Tiene plazos. Bueno, el plazo son 5 o 10, no hay muchas más particularidades, pero tiene determinar el impuesto, exigir el impuesto, aplicar las multas, hacer efectivas las multas, las devoluciones, cuándo comienza el plazo,
la parte de anticipos, la obligación principal, la obligación de los accesorios, y después nos falta ver varias cosas todavía de multas y suspensión e interrupción. Lo que tiene es muchas cosas. Esto es un tema, no es difícil, pero es muy de estar muy encima y acordarse cada una de las aristas que tiene este tema. Sí, habían dicho algo y interrumpí yo hablando. No, no, yo quería que repita lo de los intereses, pero lo veo ahí en la filmina igual. Está claro. Ok, Gracias. perfecto. Profe, el plazo Sí. son 5 años también. No llegué a escuchar eso. Si son inscriptos, sí, si son no inscriptos, 10. Ah, perfecto. Compensación se lo voy a dejar. Vamos al 58. Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar las multas y clausuras del 1 de enero siguiente en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible. Punto número 1. Leamos qué dice. Comenzará a correr el término de la prescripción para aplicar multas y clausuras. Aplicar no es hacer efectiva. Son dos cosas distintas. Vuelvo un segundo. Acá decía determinar y exigir. Y estaban juntos. Recuerden que eran dos hechos distintos, pero los efectos de la consideración desde cuándo se cuenta el plazo es el mismo. Ahora vamos a hablar de aplicar multas y de ser efectiva la multa y clausura. Y están en dos lugares distintos. Uno está en el 58 y otro está en el 60. Están en dos artículos distintos. Por lo tanto, vamos a tener una prescripción. Una forma de contar el plazo para determinar y exigir, estos dos que estaban juntos. Otra forma de contar el plazo para aplicar las multas y una tercera forma de contar el plazo para hacer efectiva la multa. Estas dos están juntas, 3, 4. ¿Sí? Veamos cómo es cada una. Para aplicar la multa y clausura se cuenta desde el 1 de enero siguiente a la violación de los deberes formales o materiales. Esto es, tenían que presentar una declaración jurada. No la presenté, me corresponde una multa del artículo 38. ¿Desde cuándo cuento el plazo? Desde el 1 de enero del año siguiente. Tiene que presentarla en agosto del 2022, se cuenta a partir del 1 de enero del 2023. Para aplicar la multa. Para aplicar la multa. ¿Sí? Olvídense del ejemplo que está ahí porque les va a complicar la vida, no viene al caso. Eso es para analizar el artículo 59, pero no viene al caso. Veamos lo primero conceptual, lo necesario, y después vemos lo accesorio. Lo principal que hay que saber de este caso es 1 de enero siguiente la violación de los deberes formales. ¿Cuándo debí presentar la declaración jurada? ¿Cuándo debí cumplir el requerimiento? ¿Cuándo debí pagar el impuesto? Bueno, de acuerdo al momento en que debía hacer ese hecho y no lo hice, estoy en infracción. Bueno, a partir de que estoy en infracción, a partir de esa infracción, 1 de enero siguiente la violación de los deberes formales o materiales. Y es independiente de la obligación principal. ¿Por qué? Porque la declaración jurada puede tener una obligación y un requerimiento de esa declaración jurada puede tener otro plazo de prescripción. Imagínense la declaración jurada de julio del 2023. Julio del 2023. Vence de IVA. Vence en agosto del 2023. Por lo tanto, el plazo de prescripción comienza el 1 de enero del 2024. Supongamos que en enero del 2024 me hacen un requerimiento por esa declaración jurada de julio del 2023. Y ese requerimiento lo incumplo. Bueno, el requerimiento incumplido será en enero del 2024. Por lo tanto, para aplicar la multa por ese incumplimiento al requerimiento, comenzará el plazo el 1 de enero del 2025, porque el incumplimiento fue en enero del 2024. No tiene nada que ver con la obligación principal, es independiente de la obligación principal. ¿Se ve claro esto? Una cosa es la declaración jurada y otra cosa es la multa.
¿Pueden coincidir? Sí, pueden coincidir, pero no necesariamente coinciden. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí. vamos al 60 ahora. El término de la prescripción para hacer efectiva la multa no es para aplicarla. Para hacerla efectiva, multa y clausura, ¿no? Pero lo quiero resumir en multa. Comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que le imponga. Es decir, la notificación de la resolución firme que le imponga. Los otros días dijimos, ¿cuándo una resolución queda firme? No se escucho. No escuché la pregunta, profe, ¿qué dijo? ¿Cuándo una resolución queda firme? Con la notificación. Cuando no se presentaban recursos, o sea, al día siguiente de los 15 días que se vencían para presentar un recurso. Bien. Cuando pasa el plazo que yo puedo presentar un recurso. Entonces, la fecha cuando yo notifico algo, nunca notifico una resolución firme. Notifico una resolución que por el paso del tiempo y por la inacción del deudor se transforma en firme. Entonces, acá hay una inconsistencia que tenemos que interpretar en la ley. La fecha de notificación de la resolución firme nunca se notifica una resolución firme, se notifica una resolución. El paso del tiempo e inacción del deudor queda firme. Entonces vamos a considerar a estos efectos cuando queda firme, porque la notificación en sí misma no produce ningún hecho. La notificación es la comunicación a la otra parte de un hecho, pero no otorga firmeza en ese momento. La firmeza va a estar dada en un momento posterior. Y como toda sanción, como estamos aplicando una sanción, no tiene efecto, porque dijimos que tiene efecto suspensivo toda la vía recursiva hasta la Corte Suprema, el único momento que nosotros podemos hacer efectiva la multa, ¿qué quiere decir hacer efectiva? Cobrarla o poner la faja de clausura, es solo después de que queda firme. Mientras no esté firme, no podemos hacer nada. ¿Eso lo tenemos claro? Mientras la resolución no esté firme, no puedo poner la faja de clausura ni puedo cobrar la multa. Tengo que esperar que esté firme. Por lo tanto, si para hacerla efectiva tengo que esperar que esté firme, ¿qué plazo tengo? ¿Qué plazo de prescripción tengo para hacer efectiva esa multa? Desde que está firme, desde el día que está firme, cuento 5 años o 10 años, dependiendo si es inscripto o no inscripto. Y ojo con esto, no se traslada al 1 de enero siguiente. Comienza a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que le imponga. Por lo tanto, si una resolución queda firme el día de hoy, a partir de mañana cuento 5 años. Si queda firme mañana, a partir de pasado mañana, 5 años. No se traslada al 1 de enero siguiente. Por lo tanto, determinar y exigir el pago de impuestos a partir del 1 de enero siguiente al vencimiento de la declaración jurada. Aplicar la multa desde el 1 de enero siguiente a la violación del deber formal o material. Hacer efectiva la multa desde la fecha de la resolución firme que imponga esa multa, no desde el 1 de enero. ¿Queda claro esto que acabo de decir? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Esperen que estoy buscando si lo tenía resumido en algún lugar. Ah, acá está acá abajo. Esto debía estar en un acápite más resaltado. 3 prescripciones distintas. Declaración jurada, que es determinar y exigir el pago de impuestos. Determinación de la multa, que es aplicar la multa. Y ejercicio del derecho al cobro, que es hacer efectiva. Cada una tiene su prescripción distinta. Las 2 primeras coinciden en cuanto al 1 de enero siguiente. Las 2 primeras. Y la segunda, o la tercera, no coincide con el 1 de enero. No tiene nada que ver el 1 de enero. Que quede bien claro esto, porque esto sí trae confusión y siempre
siempre caen el 1 de enero. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, en el caso de créditos fiscales debidamente acreditados y devueltos, desde el 1 de enero siguiente, indebidamente. Toma acá. Indebidamente es esto. Acción para reclamar los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos y transferidos, que era lo que habíamos visto en el 56, inciso C. Recuerdan que les dije, dejemos de lado la parte desde cuándo se cuenta el plazo, pues lo vamos a ver después. Bueno, esto es el 56, inciso C. Es indebidamente acreditados, devueltos o transferidos desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se hicieron efectivos. Es decir, yo lo devolví indebidamente, tengo 5 años desde el 1 de enero siguiente al que lo devolví para poder controlar y ver si lo devolví bien o lo devolví mal. ¿Sí? Y para repetir el contribuyente, la acción para repetir el contribuyente tenía 5 años. Dijimos que estaba en el segundo párrafo del 56. La acción de repetición de impuestos prescribe en el transcurso de 5 años. Ahora, ¿cómo se contará? Desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que sea procedente, del 1 de enero siguiente, ¿a cuándo? En principio, para repetir algo tiene que estar pago. Y acá la ley, en el 61, determina una diferencia entre los pagos realizados antes de que vence el periodo fiscal y los pagos realizados posteriores al vencimiento del periodo fiscal. ¿Sí? En primer lugar, yo pagué algo de más. ¿Sí? Esto está en el 63. No obstante, el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de repetición del contribuyente responsable quedará expedita desde la fecha de pago. Es decir, en primer lugar tengo que pagar. Si no pagué, no puedo pedir la repetición de nada. Eso está claro. La repetición es la devolución. Recuerden, más allá del análisis puntual del hecho imponible, es una devolución. Lo único que tiene que haber es un pago de más. Ese pago de más se pudo haber hecho antes de que venza el periodo fiscal, por ejemplo, un pago a cuenta de una declaración jurada, que yo puedo hacer antes, anticipo, retenciones, pago a cuenta, antes de que venza el periodo fiscal, o puedo hacerlos después de que venza el periodo fiscal. Si los hago antes de que venza el periodo fiscal, la acción de repetición se cuenta, los 5 años se cuenta desde el 1 de enero siguiente al vencimiento del periodo fiscal. Si yo tengo un pago posterior al vencimiento, se cuenta en forma independiente para cada pago, desde el 1 de enero siguiente a cada pago. Si la declaración jurada vence en agosto del 2023, todos los pagos que hice hasta agosto del 2023, los pagos que hice de más, puedo pedir la repetición desde el 1 de enero del 2024 por 5 años. Desde agosto del 2023, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero del 2024, cualquier mes posterior a ese, tengo que ver la fecha de pago y contar el plazo del 1 de enero siguiente a ese pago. Si pagué en septiembre del 2023, coincidirá y será a partir del 1 de enero del 2024, pero si pagué en enero del 2024, el pago que estoy pidiendo en la repetición, el plazo se contará del 1 de enero del 2025. Es decir, una cosa es pagos anteriores al vencimiento y otra son pagos posteriores al vencimiento. ¿Se entiende? 61, 62 y 63 de la ley. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Están procesando? Les dije que no era difícil, pero que tenían que mirar muchas cosas. Requiere mucha atención el estudio de este punto. Y se lo dije 38 veces, y permítanme decírselo la vez 39 o la vez 68, porque ya no me acuerdo cuántas van. Si dejan para el último día o para la última semana estudiar todo esto, no llegan. No llegan.
Así que recuerde que la fecha de examen es, que no me acuerdo cuándo era, 16. 16. Bueno, entonces si es 16, no empiecen el 10 a estudiar o el 14 a estudiar. Empiecen a estudiar ya. Este tema, mañana, pasado, ya lo tienen que tener masticado para que podamos ver las preguntas el lunes que viene, para poder ir viendo las dudas que surjan. No esperen al 16, porque aparte jueves, el miércoles hay un ejercicio, van a trabajar, van a tener un montón de cosas, no hay un fin de semana en el medio. No llegan si empiezan a estudiar tarde. ¿Sí? Les dije que la parte teórica, esta es la más complicada que la primera parte. También les dije eso. ¿Seguimos? Sí. Bien. Veamos estos dos conceptos ahora. Suspensión e interrupción. Esto es lo que queda, digo, solo lo que vimos. O sea, digo que vimos, igual vimos casi todos. El único que salteamos es el 59, para no complicarnos, pero lo vimos además, lo vimos todos. 65, de ahí en adelante. ¿Qué es la suspensión de la prescripción? La suspensión es algún hecho que detiene el cómputo del tiempo por un lapso. Pero cuando se reanuda ese lapso, cuando se reanuda la prescripción, cuando se reanuda, el plazo que sucedió antes de esa suspensión se cuenta y se suma al que ocurra después de ese hecho. Por ejemplo, hay un hecho que se suspende por un año. Entonces yo vengo con una prescripción, empecé a contar la prescripción el 1 de enero del 2022. Y estoy hoy. Hoy hay un hecho que pasa que suspende por un año. Entonces, el 1 de enero del 2022 al 1 de enero del 2023 pasó un año. Al 1 de noviembre pasó un año y 10 meses. Un año y 10 meses. Lo guardo en una bolsita. Hoy hay un hecho que suspende la prescripción por un año. Quiere decir que desde hoy hasta el 1 de enero del 2024 no se cuenta el plazo. Comienzo a contar el plazo otra vez el 2 de noviembre del 2024. Cuando empieza a contar el plazo el 2 de noviembre del 2024, voy a sumar lo que tenía acumulado. Voy y busco la bolsita y tenía la bolsita un año y 10 meses. Bueno, tengo un año y 10 meses. Empiezo a contar ahora los 2 meses que me quedan, noviembre y diciembre, para hacerlo redondo. Ahí llego a los 2 años. Quiere decir que el 1 de enero del 2025 van a haber pasado 2 años, aunque en la realidad pasaron 3. Pero como estuvo suspendido por un año, 1 de enero del 2025 pasaron 2. Al 2026, 3. Al 2024, 5. Perdón, el que me perdí. Al 2026, 3. Al 2027, 4. Al 2028, 5. 1 de enero del 2028 prescribe algo que empezó, ya no me acuerdo cuándo había empezado, el 1 de enero del 2022. Es Hay como un una año más. es como una especie de pausa, digamos. Es como que pausamos el Una coso y pausa. después- Exactamente, es como poner pausa Claro, y veo una serie, pasaron 32 minutos, pongo pausa, estoy 3 días y cuando vuelvo me quedan los 16 minutos restantes. claro. Es una pausa. Es una pausa. Es un buen ejemplo ese. Poner una serie, pausa, me voy, hago algo, voy 3 días. Ese momento no se cuenta. Cuando vuelvo sigo de donde estaba. El ejemplo contrario, y después vamos a ver las causas, pero que podemos acá. El efecto contrario, después ahora vamos a ver las causas, pero el efecto contrario es la interrupción. ¿Qué pasa con la interrupción? Vuelve la serie a cero. El efecto de la interrupción es tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo. Venimos transcurriendo un año y 10 meses de prescripción. Hoy pasa algo que interrumpe la prescripción. Bueno, cuando empieza a contarse el plazo de nuevo, será cuando será, ese año y 10 meses que tenía la bolsita, lo tiro a la basura y empiezo de cero.
Se empieza a contar de nuevo los 5 años, o los 10 años, o lo que tenga que contar. En el ejemplo de la serie, en lugar de poner pausa, pongo comenzar de cero. Hay un hecho. Reanudar en Netflix. Reanudar no, reanudar no. Reanudar no sería. ¿No Reanudar comienza es de cero? empezar de cero, ¿cómo es? Creo que es No es reanudar. reanudar. Pero Reanudar bueno, es la suspensión. sí, Desde el comienzo. Hay uno que dice desde el comienzo. eso es. Bueno, entonces en Netflix sería, la suspensión sería reanudar, la interrupción sería desde el comienzo. ¿Se ve claro cómo es uno y otro? Bueno, ahora, ¿qué es? Una cosa es la definición y otra, ¿qué hechos producen uno u otro? Bueno, los hechos que producen uno u otro, ¿quieren verlo ahora o quieren verlo mañana? Así descansan un poco. Porque no vamos a llegar a ver todo y van a estar... ¿Lo veo mañana? Bueno. Bueno, ¿Sí? Para dejarlos, los dejo hasta acá, así ya con esto tienen para divertirse un rato. Tenemos para entretenernos. Por eso, los dejo acá, así 10 minutos 11 minutos de paz, y mañana le doy las causas de suspensión, al menos alguna causa de suspensión y alguna causa de interrupción. Tampoco vamos a verlas todas, pero vamos a ver por lo menos esta que está en el 65A, la vamos a ver. Vamos a ver esa del 65A, y de interrupción vamos a ver la del 67, no más que eso. ¿Sí? Ok. Cortamos acá, bueno, ¿Le puedo profe. hacer una consulta? todas las que quieras. Me quedó una duda en el artículo 61 en la acción de repetir. Bueno, el plazo es desde el 1 de enero siguiente al vencimiento del periodo fiscal por 5 años. ¿Esto es siempre 5 cinco o años? 10. No, no, Eso, 5 o 5 o 10. 10. El plazo, cuando yo digo 5 años, Es para digo inscriptos, genérico porque es el plazo de inscripto o no inscripto. general. Lo digo genérico 5 años partiendo del Ah, supuesto listo. de incluyente inscripto. Pero, y si estás repitiendo, lo más probable es que seas inscripto. Sí, sí, Una pero. repetición de un no inscripto es medio rara, pero bueno, sí siempre cuando hablamos de plazo es 5 o 10. Ah, listo, listo. Sí, siempre. Y el Gracias. 61, ok. Ahí lo que tenés que acordarte es si estás antes del periodo fiscal o después del periodo fiscal, para saber cuándo empieza. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Algo más quedó? Bueno, espero que mañana estén vivos después de esto. Vivos en el sentido de, no literal de la palabra, sino activos después de todo esto. Sí, para leerlo y mañana hacer preguntas. Bueno, sí. Tampoco voy a aspirar a que hoy lean todo y mañana pregunten. Con que lo hagan antes del examen ya me quedo tranquilo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profe. Ok, hasta mañana. Chao, Mañana. Mañana. Gracias. Chao, buen día. chao, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Record.